Sí, nosotros desde el INADI estamos trabajando articuladamente con distintas áreas del Estado, tanto provincial como nacionales, para primero que nada llevar campañas de prevención tanto de la enfermedad o tanto del VIH en realidad y del SIDA, pero también respecto a la información, digamos, ¿no? Y el acceso específico a la información, también en cuanto a los preceptos que establece la Ley Nacional de Lucha contra el VIH-Sida, y también lo que hace nuestra ley, que es la 23.592, de penalización de actos discriminatorios. Para nosotros trabajar la prevención en esta temática es fundamental, digamos, ¿no? Y trabajar la prevención significa realizar campañas, tanto, bueno, ahora Miguel les va a contar una que estamos organizando y quizás hace muchos años, pero también campañas que la hemos hecho este año en las calles, con distintos, incluso en centros comunitarios también, es decir, tratar de llegar un poco más con la información, con un tema que ha cambiado a través de los años, que hoy, bueno, ya se lo ve de una manera muy distinta a lo que era en los años 80, digamos, ¿no? Pero esta es una temática que involucra muchísimo de estigmatización y de estereotipos, y que justamente son el origen de actos discriminatorios. Pero a su vez también la información errónea respecto a algunas cuestiones, como por ejemplo los modos de contagio o la forma de transmisión del virus, o también algunos errores terminológicos en cuanto a lo que hace al VIH, también genera a su vez mayor riesgo, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, hablamos o seguimos hablando de personas, o mejor dicho, de grupos de personas en riesgo, en verdad, primero que es errado desde el punto de vista terminológico, ¿no? Porque nosotros no hablamos de personas en riesgo, sino de prácticas en riesgo, digamos, ¿no? En situación de riesgo. ¿Y por qué la diferencia pareciera ser tan simple, pero en realidad significa también ponerse en peligro cada una de las personas que realizan estas prácticas? Porque si nosotros creemos que es un grupo determinado, o unas personas determinadas las que están en situación de riesgo, en nuestro inconsciente colectivo queda como que yo no estoy en esa situación de riesgo. Y estos son los conceptos que fueron cambiando en el tiempo, y que para nosotros es muy importante empezar por el vocabulario inclusivo, es decir, empezar con la forma correcta de manejarse terminológicamente hablando, por ejemplo, decir personas que conviven con VIH, digamos, y siempre utilizando el término VIH, porque en realidad la palabra SIDA es la última fase de una enfermedad que puede o no surgir, y hoy controlada, se puede controlar, y de hecho se lo hace con medicamentos al virus, digamos, ¿no? Entonces, estas cuestiones son para nosotros esenciales, y de hecho recibimos muchas consultas respecto a la vivencia diaria de las personas que conviven con VIH, como por ejemplo al momento de ingresar o de intentar ocupar un lugar laboral, digamos, ¿no? No pedir el examen de VIH, o bien al momento de manejarse diariamente en el ámbito del trabajo. Y la verdad que en la gran mayoría nosotros tenemos consultas que se las hacen a través de personas físicas con el 0800-999-2345, que es nuestro número del INADI, nuestro 0800, pero también a través de las organizaciones de la sociedad civil, quienes son en verdad quienes más nos traen cuestiones de personas que conviven con VIH, digamos, ¿no? Sí, nosotros desde INADI abordamos la temática de VIH, no solo de la prevención, eso no te dije hoy, sino además desde la óptica de derechos humanos, digamos, ¿no? Y el respeto irrestricto en materia de derechos humanos, no solo de lo que establece la Ley Nacional 23798, la Ley Nacional de VIH-Sida, sino también nuestra propia ley y convenios internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica, digamos, ¿no? La verdad es que no deben hacerse estos tipos de exámenes al momento de aspirar a algún trabajo, digamos, ¿no? Y esto es importante que las personas lo sepan. ¿Por qué? Porque a veces a uno esto no le importa porque cree que no tiene, digamos, ¿no?, el virus de VIH. Y lo cierto es que en nuestro país
del 100% de las personas que tienen o que conviven con VIH, el 30% no lo sabe, digamos, ¿no? Entonces, de alguna manera, aunque uno crea que no lo tiene, está siendo potencialmente también una persona que puede ser discriminada por convivir con el virus de VIH. Lo cierto es que, claro, no es, no es una condición de discapacidad tener VIH, digamos, ¿no? Esto está claro. De hecho, el organismo, el Estado Nacional interviene generando también subsidios a personas que viven con VIH, que son distintos a los beneficios, por ejemplo, para las personas con discapacidad, digamos, ¿no? Pero es importante, y en esto hay que ser claros, de hacerse los estudios, digamos, ¿no? Ahora Mía va a hablar también un poquito de esto, pero esto es muy importante porque la enfermedad o el virus hoy se controla, hoy se convive, hoy se viven muchísimos años con el VIH, y esto quizás también hizo de que a partir de tomar los medicamentos del retrovirus, también como que la percepción social respecto a la importancia de cuidarse, digamos, haya ido cambiando a través de los años, digamos, ¿no? Pero sí es importante que las personas sepan que además también tienen derecho a la confidencialidad de los datos, a la privacidad, al respeto de la dignidad de cada una de las personas, y así como también hacerse estos exámenes incluso de manera gratuita por parte del Estado. Bueno, mira, nosotros este 14 de diciembre vamos a estar haciendo en el recinto legislativo de la provincia del Chaco un evento que todos los años venimos haciendo, principalmente yo. Este es mi 10º año que hago, desde las luchas de los partidos políticos, los inicié después del Poder Legislativo, que es mi lugar de trabajo, y hoy en día desde el Instituto Nacional de Discriminación. Junto con Javier es el 2.º año que hacemos desde el instituto. La verdad que es muy importante llevar la información hacia la sociedad, y vamos a estar contando con un gran panel. Principalmente quiero resaltar al doctor Iliovich, Ernesto Iliovich, del Hospital Perrando, que ya está jubilado, pero siempre nos hace su aporte y va a estar ese día 14 de diciembre acompañándonos. También va a estar la diputada Irene Dunraus, que nos va a acompañar desde la legislación. También va a estar el doctor Carlos, José Gómez, el doctor José Gómez, y bueno, y el señor Hugo Maldonado también de la Defensoría del Pueblo. Bueno, esto se viene resaltando a lo largo que yo lo vengo realizando. Justamente es para concientizar, y hoy en día es para que las personas puedan realizarse el test de HIV para poder saberlo y poder tratarlo. Es muy importante que sepan, entonces se lo puede tratar a la enfermedad. Es importantísimo eso. ¿Por qué? Porque es un lapso donde uno puede manejarse muy bien y tener los medicamentos a mano y poder condicionarlos para poder llevar una lucha importante de esto. O sea, hoy el HIV ya no es la muerte como muchos años se tenía. Es una enfermedad crónica que se la puede tratar fácilmente llevando las condiciones médicas. Y la verdad que estar luchando contra esto en los 10 años que lo vengo haciendo, es importantísimo para nuestro Chaco, es importantísimo llevar la noticia a otras provincias, porque Corrientes también lo incorporó, y próximamente Formosa, desde el INADI. La verdad que desde del partido político donde yo estoy, que es la UCR Diversidad, y cuando fui coordinadora nacional, lo fui llevando a las provincias desde ese lugar político, digamos, para que puedan darse las luchas en las provincias, y de ahí ir con las instituciones públicas o las que sea para poder trabajarlo. Pero lo que hoy queremos marcar principalmente junto con Javier es que las personas puedan realizarse el test, que puedan ir al hospital, que puedan ir al sanatorio y que con su médico puedan realizar el test de HIV, justamente para poder tratarlo, porque uno muchas veces una enfermedad no muestra que tenemos la enfermedad en el cuerpo, simplemente que empezamos ya en algunos lapsos en fases muy fuertes. Entonces es mejor prevenir o mejor tratarlo a que esto pueda seguir avanzando dentro de nuestro cuerpo. En cualquier hospital público podés realizarlo, en el Hospital Perrando podés realizarlo desde tu obra social,
pedir para realizarlo, o el médico puede dar la orden, y es un análisis muy rápido de sangre, que a los 10 días ya los tenés al resultado, o menos de 10 días, antes era más. Y hoy en día también está saliendo a hacerse ya en los Estados Unidos, existe ya bastante, que te podés hacer ya en la calle nomás un TED, como un análisis común de ya saberlo. Y es muy importante que en Argentina también avancemos con eso. Y bueno, estábamos teniendo en la provincia 800 casos, pero bueno, sí, fue minimizando un poco, no avanzando tanto. Sí, ¿sabes qué pasa? Que justamente la confidencialidad de que nos une la Ley Nacional de VIH-Sida hace por ahí que los datos sean un poco más restrictivos, digamos, ¿no? A pesar del artículo 11 de esta ley, que establece la obligatoriedad de pasar los datos a organismos nacionales. No obstante, nosotros sabemos que Resistencia, y en particular el Chaco, ¿no?, pero sobre todo Resistencia y el Gran Resistencia, no están alejados a otros centros urbanos en cuanto a números, digamos, ¿no? Como, por ejemplo, alrededor de un poco más de 200 casos anuales nuevos, digamos, que se dan en Rosario y que se da también acá en Resistencia. Y como decía Mía, estamos hablando de un poco más de 800 personas que hoy conviven con VIH en el territorio de la provincia. El tema es lo que te decía hoy, digamos, ¿no? Es decir, hay de las personas que conviven con VIH, el 30% no lo sabe. Y ya llegan al estudio, o ya llegan a la consulta médica en un estado avanzado, digamos, ¿no?, cuando el virus ya se manifiesta, digamos, ¿no? Esto es justamente lo que hay que prevenir y lo que hay que informar, digamos, ¿no? El acceso gratuito a los estudios. En la provincia del Chaco, acá en el Hospital Perrando, en realidad, está el doctor Quintana, que está a cargo del programa de ETS en el Chaco, que la verdad que hacen un trabajo brillante y que siempre hay que resaltarlo, porque con pocos recursos pueden abordar integralmente esta temática, lo mismo que el 4 de junio, que son los lugares que nosotros hemos trabajado, digamos. Pero respecto a lo que hace a números, digamos, el año pasado se realizó la Conferencia Mundial de VIH de la ONU en Sudáfrica. Y se estableció que en la Argentina, digamos, existe desde el 2005 al 2015 un crecimiento del 7,8 en cuanto a las personas que conviven con VIH. Este es un número que nos debe llamar poderosamente a la reflexión y a la ocupación, digamos, de los organismos públicos, tanto nacionales, provinciales como municipales también, para seguir trabajando esta temática, seguir llevando la información, porque son alrededor de 6.300 personas las personas que conviven con VIH en la Argentina, digamos. Y esto a su vez, volviendo a lo mismo, digamos, ¿no?, de la cantidad de personas que no saben que conviven con el virus. Pero a su vez hay un número que es que nos alienta a seguir trabajando, que es que más del 70% de las personas que viven con VIH se están realizando sus tratamientos con los medicamentos diarios, digamos, ¿no?, y que el Estado proporciona de manera obligatoria, gratuitamente, a través de la ley nacional. Este es un número que está muy por encima de la media a nivel mundial, que es entre el 40 y el 50%, y según estudios que se hicieron este año, el Estado Nacional pretende para el año que viene llegar al 90% de las personas que se sabe, digamos, que conviven con el virus y que se están tratando, digamos, ¿no? Es decir, que el camino sigue siendo largo, a pesar de que han caído algunas estigmatizaciones que había, porque acordate que esta era la enfermedad de la peste rosa que se decía en los 80, que parecía que era solamente destinada a un sector de la población determinado. Estas estigmatizaciones de alguna manera fueron variando con el tiempo. Y así también fueron variando las edades, digamos, ¿no? Durante los años 90 las personas que contraían el virus eran de 25 años, entre 25 y 30, y hoy por hoy la edad se ha extendido, incluso teniendo hasta personas de más de 60 años que tienen la enfermedad, el virus. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer, digamos? Primero que nada, tomar conciencia
todas y todos respecto a esta temática, que la única forma de contraer el virus es hoy, en realidad son varias, ¿no? Pero hoy por hoy esto también fue cambiando, digamos, ¿no? En un 95, más del 95%, las formas hoy que se contrae el virus es a través de las relaciones sexuales y de las prácticas que yo te decía hoy, de prácticas de riesgo, digamos, ¿no? Esencialmente la única forma de prevenir la enfermedad es con el preservativo. Esto hay que ser claros, digamos, porque todas las demás formas son para prevenir el embarazo en todo caso. La única forma con la cual prevenimos tomar el virus, y así como también cualquier otra enfermedad de transmisión sexual, es con el preservativo, no hay otra forma, digamos, ¿no? También respecto a cuáles son las formas, digamos, de poder tener el virus, también hay que ser claros, a pesar de que hoy por hoy ya avanzó mucho en la sociedad en cuanto a la información, pero hay que saber que esta es otra cuestión también de vocabulario, digamos, ¿no? Porque se habla de fluidos corporales, por ejemplo, cuando en realidad la saliva, las lágrimas, el sudor, que también son fluidos corporales, no transmiten el virus. Entonces se tiene que saber, digamos, ¿no?, que es a través de las prácticas sexuales no seguras, como por ejemplo, es solamente a través del semen, a través de la sangre, a través de los fluidos vaginales que podemos tomar el virus, digamos, ¿no? Y esto hace también el trato diario de las personas que conviven con VIH, pero fundamentalmente a saber de que cualquier persona que conviva con VIH tiene derecho, al igual que todos y de todas, de vivir plenamente su vida, digamos, ¿no? Es decir, de estar en el trabajo, de tener los mismos derechos laborales, a tener derecho también a la sexualidad libre, a tener derecho a la salud, a la educación, como cualquier otra persona, digamos, ¿no? Y esto es lo que justamente con el tiempo fue evolucionando favorablemente, pero que nosotros vemos que el Estado debe tomar de nuevo esta temática, si bien se la trabaja, digamos, ¿no?, pero quizás no como nosotros nos gustaría, digamos, ¿no? Tendría que haber más compromiso por parte del Estado, y hablo del Estado en todas sus esferas, digamos, para que justamente nosotros tengamos cada vez más gente capacitada, más gente formada e informada respecto a sus derechos y a la necesidad de realizarse los estudios, digamos, ¿no? El examen, en realidad, que es un examen cortito, rápido, con el cual podemos, haciéndolo de manera constante, también prevenir la enfermedad.